Bueno, me presento súper rápido, ya aquí Jaime me dio una pequeña introducción, pero me llamo Pedro Fragoso Maldonado, soy ingeniero en sistemas computacionales por parte de la Universidad Politécnica de Tulancingo. Actualmente estoy como front-end developer aquí en Bedu, además de ser experto en los módulos de front-end fundamentals y JavaScript de Bedu, de desarrollo web, tanto full stack JavaScript como full stack Python. Me pueden encontrar en Facebook principalmente como arroba tw1tt3r. También así es mi nickname allá en GitHub. Además, tengo una comunidad llamada Noveno Bit. Nos encargamos de compartir pues posts, becas, eventos, todo lo que podamos considerar que es interesante para la comunidad. Además de que de repente pues llegamos a hacer algunos eventitos y también tengo otro proyecto con unos compañeros que se llama El Espacio Comunidad. Es más o menos lo que hacemos en Noveno Bit, bueno, pero pues varias personas más. Soy un desarrollador, me encanta la música, me encanta estar en eventos como este y como otros a los que me llegan a invitar. Y bueno, pues quiero comenzar con una pequeña frase de Bill Gates: The computer was born to solve problems that did not exist before. Entonces, nosotros como desarrolladores siempre vamos a construir soluciones digitales, tanto para necesidades que ya existen, tanto para automatizar procesos o en su defecto crear necesidades que pues ni siquiera se habían considerado. Y lo digo así porque pues así han resultado muchísimas empresas de tecnología enfocadas mucho a la parte de servicios, como por ejemplo Uber, Didi, las cuales de alguna manera, pues al principio surgen creando una necesidad que posiblemente no era tan necesaria, pero al final se vuelve parte quizá de la vida cotidiana. Y bueno, JavaScript es un lenguaje que se mueve completamente en la web. JavaScript es considerado el lenguaje de la web por parte del frontend. En el desarrollo web vamos a considerar dos áreas en específico: frontend y backend. JavaScript, previo a lo que surge Node.js, que ahorita vamos a tocar un poco el tema, solamente era del lado del cliente, es decir, solamente vivía en los navegadores, ¿sale? Pero pues avanzando un poco en la tecnología, pues surgen nuevas soluciones y JavaScript parte a ser también del backend. Con JavaScript podemos generar dos tipos de sitios: estáticos y dinámicos. Los estáticos son principalmente sitios en los cuales vamos a observar información estática, ya sea, por ejemplo, las famosas landing page, las cuales pues tienen el objetivo de presentar servicios, productos. Me sirven, por ejemplo, si yo quiero mostrar mi CV en un sitio, bueno, pues eso es un sitio estático, perdón. Y ya un sitio dinámico es aquel que tiene conexión a información, consume datos de servicios propios de la empresa, propios que hayas creado tú, o externos, es decir, servicios tal vez del lado de Google Maps, porque quiero mostrar un mapita, quiero quiero describir unos personajes. Se ha dado mucho, por ejemplo, las famosas APIs del lado de Ricky Morty o de Star Wars, en las cuales yo consumo información y yo puedo presentar generando elementos al vuelo o dinámicos. ¿Sale? Entonces yo con JavaScript puedo hacer estos dos tipos de soluciones: estáticas y dinámicas. ¿Cuál es la diferencia? Que las dinámicas van a reaccionar dependiendo de lo que el usuario haga. Es decir, por ejemplo, una encuesta. Y, no sé si, por ejemplo, han llegado a ocupar Google Forms. Bueno, Google Forms es un ejemplo vivo de una encuesta dinámica. ¿Por qué? Porque de repente puedo decir, si no contestas esta pregunta, pues no hay problema, ¿no? O en ocasiones me puede decir, ¿sabes qué? Salta la pregunta tal, porque pues ya no me necesaria tanta información. ¿Sale? Entonces ya ves que me va a permitir pues generar estos dos tipos de soluciones. Además, quiero recalcar aquí que con JavaScript podemos generar también dos tipos de software: una application y un system. ¿Cuál es la diferencia aquí? Y sí quiero remarcarla. Una aplicación llega a ser una parte de un proceso, llega a ser aquella que forma simplemente, por ejemplo, el consumo de información, la generación de, por ejemplo, una orden de compra, pero solamente vive para eso, tiene un objetivo en específico. Y un sistema es un conjunto de diferentes soluciones, ya sea, por ejemplo,
una aplicación web, una aplicación de escritorio, un conjunto de bases de datos, diferentes módulos que viven entre sí y que, por ejemplo, no sé, hablemos de, por ejemplo, un sistema de un gimnasio. Entonces, en un sistema de un gimnasio yo tengo todo el sistema de administración para el gimnasio y puedo tener una aplicación para los usuarios. La aplicación va a consumir cierta información del sistema, pero no es un sistema, forma parte del ambiente del sistema. ¿Por qué? Porque nada más sirve para un objetivo en específico, consume cierta población. Entonces, así que aquí yo quiero distinguir de que tenemos aplicaciones y tenemos sistemas o plataformas. Ahora, yo remarcaba que en la parte del desarrollo web vamos a tener dos tipos de ambientes o dos áreas, la parte del frontend y la parte del backend. En la parte del frontend es donde realmente vamos a tener uso de JavaScript. ¿Por qué realmente? ¿Por qué? Porque yo ahí voy a generar ciertas animaciones, puedo generar que se oculten o se muestren diferentes elementos dependiendo lo que me traiga una base de datos, lo que el usuario haya clicado, me permite, por ejemplo, hacer una redirección, es decir, yo navegar de un lado al otro porque pues, el usuario le dio clic al menú de nosotros y yo estaba en inicio. En el frontend, yo como desarrollador voy a generar interfaces, vistas. Es lo que el usuario va a consumir, es con lo que el usuario va a interactuar. Previo o en años anteriores, el frontend no tenía tanta lógica, era más el diseño de interfaces y pues ciertas animaciones. Poco a poco fue adquiriendo más relevancia el hecho de que se manejara cierta lógica y ciertas reglas de negocio. Es decir, por ejemplo, que manejáramos cierta validación de datos previo a que llegaran al backend. Es decir, antes de que yo le diera clic al envío de cierta información y que el backend pues la validara y la guardara, ¿no? Previo a eso, yo tengo que hacer ciertas validaciones. Es ahí en donde el frontend adquiere más lógica, es ahí en donde JavaScript adquiere más potencial y pues, ¿cómo fue surgiendo esto? Pues a partir de ciertas librerías. JavaScript se basa en un estándar llamado ECMAScript. ECMAScript casi, bueno, ahorita ya se ha dado más, pero va lanzando aproximadamente cada año una nueva versión o actualización de la anterior. Ahorita vamos en el ECMAScript 20, si no me llego a equivocar, es decir, que tenemos un JavaScript versión 20, bueno, versión 20, versión 10, perdón, y es ECMAScript 10, discúlpeme. Los navegadores trabajan y cualquier aplicación trabaja sobre versiones de software. Los navegadores, ya sea, por ejemplo, Internet Explorer, Edge, ahorita, por ejemplo, Chrome Edge, que es la combinación o es la evolución de lo que en su momento fue Internet Explorer, pero ahora consumiendo el core de Google Chrome, que pues es Chromium. Entonces, ¿qué es lo que hizo Microsoft? Pues dijo, oye, pues si están ocupando Google Chrome, pues yo voy a hacer mi propia versión, pero ahora pues desde el lado de Microsoft. Está Google Chrome, está Safari, está Firefox, está Brave, está Opera. Todos esos tipos de lenguajes consumen cierto o dicen, ¿sabes qué? Yo tengo soporte. El soporte o la palabra soporte da sentido a de que yo como tal te permito ejecutar cierta versión del lenguaje. Bueno, los navegadores actuales llegan a soportar una versión de ECMAScript 5, que es la que en su momento tuvo, pues era la que más tenías, la que más llegó a tener funcionalidades. Luego surgió una librería llamada jQuery. jQuery fue una librería que dio un salto increíble a la parte de añadirle lógica y añadirle más potencia a la parte del frontend. Nos entregó pues funcionamiento hacia selectores y en el número de animaciones. Nos permitía, por ejemplo, la parte de responsivo, la parte responsiva, es decir, yo puedo ver el mismo sitio en diferentes dispositivos y teniendo la misma interacción. Bueno, no la misma interacción, la misma información. ¿Por qué no la misma interacción? Porque en celulares no tenemos ciertos eventos que sí tendríamos en un navegador. Por ejemplo, no sé si ustedes han de repente con su navegador, con su ratón, pues han estado posicionando su ratón en una imagen y de repente les aparece un pequeño mensajito o les aparece una pequeña sombra. Eso se le llama hover, es un evento que sucede en el navegador. En los celulares o tablets no tenemos ese evento. ¿Por qué? Porque no tenemos un ratón, tenemos como tal posiciones que se activan a través del cierre de un circuito con nuestras yemas y con la pantalla táctil. Es ahí en donde pues surgen eventos como un clic,
Y pues del lado de acá, pues no tenemos el hecho de que pues con mis manos toque mi pantalla y se active, ¿no? Bueno, sí, si tuviéramos una pantalla touch, pero pues principalmente tenemos dispositivos, monitores LCD y un ratón que me permite pues esa interacción. Del lado del backend tenemos toda la parte de, le llamamos infraestructura, tenemos servidores, tenemos bases de datos, tenemos lógica de ejecuciones de procesos o demonios, que les llamamos así. Los demonios pues son simplemente procesos que mantienen vivos, pues literal, programas para la ejecución de lo que necesitemos. Bases de datos, lenguajes de programación del lado del backend, como por ejemplo, pues Java, Python, C++, .NET, ¿qué otro es? Del lado JavaScript también. Por lo regular, ahí ya metemos lo que es ya la lógica de negocios, es decir, las reglas que debe de manejar la información para poder ser apta para que nosotros o la empresa la pueda manejar. Del lado del frontend, nosotros consumimos información o podemos enviar información a través de algo que le llamamos peticiones. Y del lado del backend, pues tomamos esa información, la podemos validar, la podemos formatear y la podemos guardar. Ahora, ¿cómo funciona el stack del lado del frontend para generar sitios estáticos o dinámicos? Funciona a través de 3 lenguajes específicos: HTML, CSS y JavaScript. HTML me permite generar toda la estructura de mi sitio a través de algo que le llamamos etiquetas. Y eso es lo que me permite hacer. Es un esqueleto que maneja etiquetas como, por ejemplo, un input que me genera una caja de texto, un text area que me genera una caja de texto más grande que puede cambiar de tamaño, un botón que puede ser clicable, una etiqueta de imagen que me soporta el visualizar imágenes, una etiqueta de video que me permite, pues, como tal, interactuar con un video, una etiqueta de audio que me permite que, pues, oír un audio, interactuar con el audio, un párrafo que me permite meter un texto y en el número de etiquetas que me dan un soporte a diferentes interacciones. Pero solamente me permite eso. Para yo poderle dar el estilo o poder verla ya como tal, verla más bonita, más atractiva, metemos un lenguaje de CSS. El CSS me permite generar reglas para poder visualizar y poder generar ese tipo de interacciones, como por ejemplo, si me posiciono sobre una imagen, que salte una pequeña sombra, o por ejemplo, si le doy clic, pues que cambie tal vez el color, el formato, o que desaparezca algo, que aparezca algo. Pero nada más me permite esa parte. Manejamos animaciones y manejamos toda la parte de estilos y visualización de elementos. Pero para que yo pueda tener interacción o dinamismo en mi página, necesito JavaScript. JavaScript es el lenguaje que me permite como tal ese tipo de funcionalidad. Ahora, JavaScript, como ya había mencionado, solamente vivía del lado del frontend, del lado del cliente, así es como nosotros le conocemos a su equipo, ¿sale? Y además, con el pasar del tiempo, como ya había explicado, llegó del lado del backend. Pero ¿cómo es que llega? Pues con esta tecnología llamada Node.js. Node.js es una tecnología que me permite manejar un tipo de ambiente para yo poder ejecutar JavaScript sin necesidad de un navegador. Con este tipo de tecnología y con otra que se llama NPM, que es un manejador de paquetes o dependencias, pues puedo generar ciertas aplicaciones más potentes. ¿Y cómo es? O más bien, ¿para qué me ayuda a conocer todo este rollo? Bueno, pues bien sencillo. Si tú quieres generar un sitio, tú lo puedes manejar de 2 maneras. Puedes manejar el uso de un template ya sea de Bootstrap, ya sea de ciertos sitios en donde ya te generan o ya te manejan templates completamente diseñados con formato con soporte a responsive, que tú puedes comprar hasta por, no lo sé, $30 tal vez. Perdón. Y listo, yo solamente tengo que meter las imágenes, el contenido, cambiar copies y todo. Listo, ya tengo mi sitio y ya. Pero ese tipo de templates no me permiten dinamismo, solamente es para manejar sitios estáticos. Si yo tengo en mente o me llega un proyecto como el hecho de, por ejemplo, generar una pequeña aplicación de una tipo de aplicación tipo Uber, pues no me va a servir un template. Para eso necesito generar un ambiente más potente, como lo es, por ejemplo, Node. Y Node me permite trabajar con herramientas como tales React, Angular, Vue o Svelte, siendo de los principales. Hay más, pero estos son los principales.
React es una librería creada por Facebook y mantenida por Facebook, la cual me permite generar pues interfaces a través de componentes. Y React, como lo es Angular, como lo es Svelte y como lo es Vue, trabajan a través de Node. Es la manera en la cual yo puedo trabajar todo un desarrollo de una aplicación o un sitio a través de React. Pero ¿para qué me sirve si yo puedo comprar un template? Y es más, React me permite también generar sitios estáticos sin ningún problema. ¿Y cuál sería la ventaja de esto? Bueno, que yo puedo generar una aplicación mucho más ligera, sin tantas dependencias, sin tanto código basura, más rápido y más mantenible y escalable. Porque aquí sí debemos de tener en cuenta algo. Un desarrollo para un cliente debe de ser mantenible y escalable. Mantenible es decir que por un cambio mínimo yo tenga que hacer cambios mínimos en mi código. Pero si yo no tengo un código mantenible, pues va a ser muy difícil para mí o va a tardarme más tiempo generar un pequeño cambio en mi código si yo no lo entiendo o no lo hice lo bastante estructurado. Y escalable, es decir, si el cliente me dio ciertas funcionalidades, las genera y listo, y él de repente empieza a ver que sí funciona su aplicación y dice, oye, ¿qué crees? Necesito un nuevo módulo o un nuevo módulo, un nuevo apartado de mi aplicación, pues el escalamiento es decir, me va a costar, sí, un poco de tiempo, pero no me va a ser tan difícil hacerlo. Y React es una de ellas. Y además debo de decirles que React es de las librerías, y debo decirlo, librerías más solicitadas en el mercado. Y además ya existen lo que le conocemos como frameworks. Los frameworks nos generan o nos regalan ciertas reglas para ir desarrollando. Es decir, si React me permite generar componentes, sí, me permite generarlos, pero no hay reglas en específico que me digan, lo debes de hacer así, así, y así, y así. O sea, es muy libre el desarrollo con una librería como React. Pero con el uso de un framework como lo es, por ejemplo, Next, que Next se ha convertido en uno de los frameworks más solicitados también en el mercado, o sea, me piden React y también me piden Next. Voy a tener un desarrollo mucho más estructurado, con más reglas y con menos código a realizar. ¿Por qué? Porque Next ya me regala cierta estructura para mi sitio y además su documentación es lo bastante legible como para yo aprenderlo, pues no lo voy a decir que tal vez en una semana, pero sí tal vez en 15 días o en un mes. No voy a ser el experto, pero sí voy a entender cómo se desarrolla. Entonces, yo aquí ya tengo la oportunidad de generar tal vez un sitio o una aplicación con una herramienta que me va a permitir generar menos código y me va a permitir también el uso de dependencias. Una dependencia es el uso de una librería. Tal vez, por ejemplo, yo necesito generar una calculadora, pero ya me enteré que hay una dependencia o una librería que ya me entrega todas las operaciones básicas de una calculadora. Yo podría aventarme el desarrollo de todas las funciones, pero ¿qué crees? Si ya existe una librería, pues es mejor implementar la librería y entregar la aplicación. Con el uso de NPM o los paquetitos o dependencias que yo mencioné cuando estaba explicando Node, yo puedo incorporar funcionalidades ya generadas, ya testeadas y ya ocupadas por más desarrolladores en mi aplicación. Vue fue generada por un chico llamado John Yu, si no me llego a equivocar. Es también de uso libre y es una de las librerías que más, bueno, este ya sí es tal vez considerado un poco framework, porque ya incorpora ciertas reglas para su uso y no como tal, pues es una librería así de sencilla, ¿no? Sí ya trae un paquete o un soporte más pesado. Vue también es una opción para poder generar lo mismo, sitios o aplicaciones web. Y uno de sus frameworks, pues es Quasar, es decir, así como React tiene Next, Vue tiene Quasar. No significa que sea el único, pero de lo que estuve leyendo en la web es de los más ocupados. Angular. Angular es completamente mantenido por Google y es uno de los frameworks, aquí sí es framework, no librería, más ocupados. Sí ha perdido tal vez un poquito de popularidad por lo difícil, bueno, en desarrollo, no importa en qué desarrollo sea, aplicaciones nativas o web, ocupamos un término llamado curva de aprendizaje, es decir, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en yo entender y aprender una tecnología? La curva de aprendizaje, por ejemplo, con React es muy rápida, es muy corta. ¿Por qué? Porque es casi como si hiciera JavaScript, le llamamos vanilla.
Pero con Angular es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque no nada más debe de saber JavaScript, sino también entender TypeScript, que ahorita lo voy a mencionar, y aprender todas las reglas que trae consigo este robusto framework. Con Angular yo puedo crear aplicaciones un poquito más robustas que con React y con menos dependencias que con React. Además de que soporta, bueno, todas las aplicaciones que vayamos a crear con JavaScript, ya sea con la librería o framework que queramos, les llamamos cross-platform. Una aplicación o cross-platform, es decir, se puede ocupar en cualquier dispositivo y va a funcionar igual. Y las aplicaciones web han ganado mucho terreno. ¿Por qué? Porque no necesito ni instalarlas y solamente necesito un navegador. Y cuando ustedes compran un celular, una tableta o un equipo de cómputo, ya sea laptop o de escritorio, en automático tienen un navegador. Es decir, su producto puede ser consumido sin tener que instalar absolutamente nada. Hace que sea más popular el desarrollo de estas aplicaciones en un stack como el que les estoy presentando. Ay, perdón. Y también está Svelte. Svelte fue creada y mantenida por Rich Harris, bueno, y por el team Core. Este tipo de tecnologías, por ejemplo, como lo es Svelte o Vue, son mantenidas por una comunidad. Es decir, yo como programador puedo contribuir al software para poder hacerlo mucho más rápido, para que tenga menos errores, y pues me vuelvo parte del equipo de mantenimiento de la tecnología. Svelte es muy nuevo, sí creo que salió, creo que en 2018, a comparación de lo, por ejemplo, Angular o React o Vue. Vue también es un poquito nuevo, pero Svelte sí es así como de los más jovencillos. Y una de sus características es la parte de manejar información reactiva, es decir, que en automático tiene soporte a que pues, la reactividad sea parte de su flujo de desarrollo. También está el hecho de TypeScript. TypeScript es un superset o es como una caja de herramientas más pequeña para JavaScript que le entrega más funcionalidades y un soporte más robusto, algo que le llamamos tipado. No significa que sea la única funcionalidad que me ofrezca TypeScript, pero sí es para lo que la mayoría de los desarrolladores lo llegamos a ocupar. Todas las librerías y frameworks que acabo de explicar anteriormente ya dan soporte completo a TypeScript. Y en muchos blogs y en muchas comunidades, y es más, hasta en las propias documentaciones de cada uno de las librerías o frameworks, mencionan que TypeScript ya es como tal un estándar. Es mejor manejar TypeScript en el desarrollo para entregar una aplicación mucho más robusta, más limpia y con menos errores a la parte de desarrollo. TypeScript fue desarrollada por Microsoft y es completamente pues, de uso libre. Y ahora, eso nada más es para la parte del frontend, es decir, para yo poder generar toda la lógica de mi aplicación. Pero además existen frameworks frameworks para la parte del CSS. Si recuerdan, yo les mencioné que dentro de los lenguajes que ocupamos en un stack básico de web es HTML, CSS y JavaScript. Con CSS es la parte de estilos. Pero si ya estoy manejando JavaScript para todo mi desarrollo, es mejor ocupar librerías que me permitan un soporte hacia JavaScript. Es decir, todo mi desarrollo se va a enfocar a JavaScript. Por eso surgen este tipo de tecnologías como lo es Tailwind. Tailwind es un framework de CSS para el mantenimiento y desarrollo de sistemas de diseño para mis aplicaciones o sitios. ¿Sale? Tailwind va completamente de la mano al uso de JavaScript y es de lo más sencillo posible. Yo tengo un archivo en donde voy bajando a través de llaves y valores en un objeto todo mi sistema de diseño, es decir, colores, fuentes, espacios, todo lo que yo necesite para poder ir desarrollando mi sitio. Y ya con JavaScript yo puedo ir ocupándolas a través de pequeñas clases que yo voy incorporando mis elementos. Pero además existen otro tipo de frameworks que me ofrecen no solamente esa parte, sino que me ofrecen hasta componentes. Recuerdan que, por ejemplo, yo les dije que con React pueden generar componentes, pues con un framework como lo es Bootstrap, yo puedo tener acceso a como tal componentes ya creados. Lo único que tengo que hacer es copiar y pegar.
Casi así funciona. Bootstrap me ofrece un robusto catálogo de componentes, ya sean botones, ya sean, por ejemplo, los famosos carruseles, ya sea, por ejemplo, navbars, imágenes, también un poco de la parte de estilos que le llamamos utilidades, como espacios, como displays, fuentes, tamaños. Bootstrap ya lo incorpora y es más sencillo para mí la parte del desarrollo. ¿Por qué? Porque si nada más tengo que copiar y pegar, pues así de sencillo es generar casi una landing page. Después de ya tener mi infraestructura y el desarrollo de la lógica y de la parte de estilos para que mi aplicación sea agradable a la vista del usuario y sea atractiva hacia su uso, pues ahora tengo que nombrarla. Cuando ustedes entran a una aplicación como facebook.com, eso le llamamos dominio. Es el nombre por el cual yo va a ser más fácil para un usuario entrar que poner una IP, porque aquí la comunicación en Internet se maneja a través de eso, de IPs. Una IP es un conjunto de números, por lo regular son de 2 a 3. Le llamamos, bueno, pues a 2 a 3, por ejemplo, 192.168.1.0. Perdón. Esa es una IP. Y es así como yo puedo entrar de un equipo a otro o comunicarme entre un equipo y otro. Pero pues para un usuario aprenderse un 189.75, bla, 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 posiblemente al principio se le haga difícil, pero pues ya mecanizando lo va a ser sencillo. Pero para que al usuario sea más atractivo y tenga más sentido la identidad de la marca, tenemos dominios. Los dominios, pues, es como tal es el nombre y como tal una pequeña extensión de está el .com, está el .dev, está el .io, está el .tv, sin fin pues de extensiones de mi propia URL. Y ahora, para yo poder comprar un dominio, pues puedo hacerlo a través de este tipo de empresas como GoDaddy, como Hostinger, como Google Domain o como One.com o como 15,000 empresas que manejan ese tipo de servicios. Este tipo de servicios no solamente es para la compra del dominio, muchas como GoDaddy o como Hostinger o como One.com o como 10,000 más, te ofrecen también el servicio del hosting, es decir, donde vive mi aplicación, porque yo no nada más es desarrollarla o codificarla, sino también para poder verla, necesito colocarla en un servidor que tiene una IP que luego voy a poder acceder a través de mi dominio que acabo de comprar. Las empresas como GoDaddy o como Hostinger o como One.com me permiten ese tipo de soporte o de servicio. Entonces, yo puedo tener todo con mi dominio y con mi hosting y hasta con mi correo personalizado, pues a través de estas empresas, y pues nada más tienes que pagar una módica cantidad, pues mensual. ¿Para qué? Pues para que el servicio continúe. Pero si yo no quiero hacer eso, yo nada más quiero mi dominio, yo tengo también el uso de otras plataformas, como por ejemplo Vercel o como por ejemplo Netlify. Este tipo de plataformas me permiten un hosteo y además me permiten algo llamado el CI y CD, el Continuous Integration y el Continuous Delivery. En pocas palabras es, yo voy integrando nuevas funcionalidades y en automático se van entregando hacia el usuario. Ese es un proceso más de DevOps, que es la parte como de mantenimiento, o le llamábamos en su momento el ingeniero de servidores, si no me llego a equivocar, que luego fue evolucionando a lo que le llamamos ahora como DevOps, que en pocas palabras es eso, es la automatización de ciertos procesos que antes se hacían un poco más manuales a través de ya procesos un poco más complejos que nos permiten este tipo de, en tiempo real, ver lo que yo estoy desarrollando, pues ahora para el cliente. Este tipo de servicios, pues, son un poquito más como especializados hacia la parte de equipos de desarrollo, pero sí pueden ocuparlo sin ningún problema. Nada más necesitan, ¿qué? Una cuenta. Una cuenta, por ejemplo, de GitHub, de GitLab o de Bitbucket, y una cuenta como tal de Vercel o de Netlify. Ahora, esta parte de aquí son más como, por ejemplo, para proyectos de JavaScript. Pero si yo tengo un proyecto un poquito más pesado, por ejemplo, ya ocupando un framework como lo sería Django, pues yo puedo hacer uso, por ejemplo, de AWS. AWS ya es una plataforma bastante robusta, en donde no solamente tengo el uso de, pues, el servicio de hosting, sino también yo puedo tener buckets en donde puedo guardar documentos, puedo guardar archivos media, puedo guardar imágenes, lo que yo quiera, pero además tengo soporte a más interacciones que quizá eso sea más especializado, pues como vuelvo a repetirlo, para tal vez un DevOps y no tanto para pues una persona como un frontend.
Pero también tengo uso a otra plataforma como lo sería Heroku. Ese tipo de plataformas como AWS o como Heroku son más ocupadas para el desarrollo un poco del backend, para la parte de pues, mantenimiento de base de datos o también para el soporte de toda la lógica de negocio del lado del backend. También yo necesito Git. Como tal, Git pues es una herramienta que va a permitir un proceso de versionado de mi proyecto. Es decir, no tengo que tener un archivo que diga proyecto 1.js y luego tenga un proyecto 1.1 JS y luego tenga un proyecto 2.0 JS. No, Git me permite mantener una estructura de versionado a través de algo que le llamamos ramas. Entonces yo puedo tener versiones en específico de mi proyecto sin estar pues generando en el número de archivos que pues no sería nada mantenible. Además, como ya lo había mencionado, necesito una cuenta de GitHub, de GitLab o de Bitbucket o de cualquier otro servicio que me permita el mantenimiento, distribución y como tal hosteo de mis proyectos de desarrollo. Y como tal, con este tipo de con este tipo de lenguajes como lo es JavaScript del lado del frontend, yo también puedo generar aplicaciones que se puedan ocupar no solo en el navegador, sino también en dispositivos móviles o tablets o hasta escritorios llamados PWAs. Es decir, yo puedo tener una aplicación que ya no es necesario como tal el navegador, sino que va a ocupar, le llamamos capas, es decir, el core de mi navegador me abre una nueva ventana en donde yo puedo visualizar e interactuar con mi aplicación. A eso le llamamos Progressive Web Apps. Es decir, yo genero una aplicación un tanto nativa o híbrida que tiene todas las funcionalidades que yo he programado para que funcione en un navegador, para que funcione fuera del navegador. Y además, no necesito ni instalarla, es decir, no ocupa como tal un instalador que tiene que pues guardar en una carpeta en específico y que yo puedo elegir dónde guardarla y todo ese rollo, sino que no, ya es en automático. Y algo bien interesante, las tiendas de las plataformas como lo es iOS y Android ya permiten el uso, la distribución de PWAs en automático. Entonces, yo puedo instalar mi aplicación directamente desde mi navegador o puedo hacerlo a través de la Play Store o de la App Store. Ahora, ¿dónde puedo conseguir proyectos? Porque pues el asunto aquí es, todo chido, ya aprendí JavaScript, pero pues, ¿dónde puedo conseguir proyectos para ganar dinero a través de JavaScript? Bueno, hay plataformas, no son las únicas aquí, sí debo de decirlo, pero son de las que yo pues, he ocupado. Workana, Freelancer, Arc, Upwork o Fiverr. Aquí van a encontrar proyectos de casi todo el mundo, principalmente los van a encontrar escritos en inglés. Y pues el pago, pues ahí ya las plataformas tienen diferentes maneras de hacerlo. Puede ser a través de PayPal, que por lo regular llega a ser la primera opción de pago. Y además, pues ya tienen como ciertos perfiles verificados y cada una maneja su lógica. Aquí van a encontrar proyectos no solamente de JavaScript, sino van a encontrar proyectos de cualquier otro lenguaje y enfocados a muchas cosas, desde crear una aplicación nativa, de crear una aplicación híbrida, de crear un sitio web, de crearme una landing, de actualizarme el proyecto, de terminar el proyecto. Ahí ya muchas de las plataformas ya manejan un flujo en el cual la misma plataforma es el intermedio entre el cliente y como tú el desarrollador. Ellos también mantienen, son intermediarios entre el pago y en el número de cosas. ¿Sale? Son algunos de los lugares donde ustedes pueden tratar de conseguir proyectos. Sí, ya dentro de las especificaciones de cada proyecto, sí se dice así como de yo necesito un desarrollador senior, yo necesito un desarrollador junior, y necesito que sepa tal o cual, bla, bla, bla. Aquí no se preocupen tanto por que sepa tal o cual. Bueno, más o menos. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la empresa que lo esté pidiendo y también va a depender de quién pues sea como tal el entrevistador y diga, no, bueno, está bien. Y tanto ustedes como convenzan de querer, de poder obtener el proyecto. Y ahora, ¿dónde puedo aprender JavaScript? Bueno, primero que nada, pues en Bedu. Bedu tiene dos programas de desarrollo web. Uno es el Full Stack Python y otro es el Full Stack JavaScript. En el Full Stack Python ustedes van a conocer JavaScript del lado del frontend y van a conocer Python del lado del server o del backend. Y con un Full Stack JavaScript, pues conocen JavaScript del lado del frontend y continúan su aprendizaje con JavaScript del lado del backend. Dura pues aproximadamente 6 meses y pues posiblemente me lleguen a encontrar a mí como pues su mentor.
Sí, no, pues también existen opciones como YouTube, en donde van a encontrarse como 10,000 cursos, pero pues sin como tal la interacción la persona que está explicando y tú, donde no puedes tal vez resolver tus dudas en el momento y como tal, pues puede que te responda otra persona en alguno de los comentarios. También está Udemy. Udemy es una plataforma pues también on demand como lo sería YouTube. Ahí hay cursos de desarrollo para aventar, ¿eh? Hay de paga, hay gratis, hay en 10,000 idiomas, están en español. Eh, Algunos están desactualizados, otros no. También hay, pues, el único problema, pues, es el hecho de que pues, te responda el instructor, ¿no? Sí llegan a responder porque es parte como del servicio de haberlo comprado, pero pues no significa que te lo entreguen en el momento. También existe como tal la documentación. Cualquier lenguaje de programación va a tener documentación que pueden consultar, donde va a estar, sí. El único problema es que es completamente técnico. Sí se van a encontrar con conceptos, pues que al principio tal vez no le encuentren tanto sentido o que sí se les haga, pues así como de, pues, ¿qué está tratando de decirme ahí, no? Pero pues al final queda la comunidad, ay, perdón, queda la comunidad. Las comunidades, hay millones aventadas en millones de plataformas, como por ejemplo Facebook, están en Stack Overflow, que es una de las más consumidas. Ahí pueden hacer preguntas, pueden ustedes contestar, pueden calificar, pueden hacer networking sin ningún problema, donde pueden ir aprendiendo. Aquí es mucho de ustedes como vayan avanzando. También no significa que ustedes ya la primera lo cachen. No, no, no. Aquí sí es cada uno va a su ritmo. Sí se van a encontrar mucho con la parte de, pues sí va a ser un poco frustrante tal vez al principio este camino de emprendimiento hacia la parte de desarrollo y desarrollo de software, pero pues nada que se pueda resolver leyendo y releyendo y releyendo y consultando y preguntando y practicando. Aquí es mucha práctica. Y ahora, ¿qué les recomiendo que ustedes vayan tomando en cuenta pues para el desarrollo de una aplicación? Primero que nada, es entender las necesidades del cliente. Aquí sí es mucho de entrevistas, aquí sí es mucho de platicar directamente con el cliente y qué necesitas, cuál es tu problema, cuál es tu dolencia, cómo te lo imaginas, porque también es eso, una cosa es lo que se imagina el cliente y otra cosa lo que realmente es el software. Ahora, después de eso es también conocer cuánto hay de dinero en el proyecto, cuánto están pensando desembolsar. ¿Por qué? Porque un proyecto lo podemos dividir en una entrega total o lo podemos entregar por fases. Aquí sí es completamente válido entregarlo por fases. ¿Cuál es la única condición de entregarlo por fases o por entrega continua? Pues el hecho es entregarle al usuario un proyecto que le sea funcional y que cubra las necesidades básicas del proyecto. Es un MVP completamente funcional y que el usuario final lo pueda usar. Y poco a poco se puede ir haciendo a través de, pues, ya conseguí más dinero, bueno, pues entonces entregamos, podemos hacer cierta parte del proyecto e irlo poco a poco entregándolo y pues él desembolsando hasta generar un proyecto bastante robusto. Esto les va a permitir a ustedes pues ir midiendo la capacidad de desarrollo, la capacidad de paciencia que tengan con el cliente, muchas cosas que pueden ir practicando. Después, ¿qué tipo de desarrollo quiere? En un principio, pues sí puede ser así como de, pues yo creo que es una aplicación. ¿Por qué? Porque siempre hay fallas en la parte de cómo levantar requerimientos o requisitos de un software. Y aquí sí es mucha práctica, aquí sí es mucha maña, aquí sí pueden preguntarle a cualquier persona que conozcan o que vean en las comunidades, así como de, oigan, ¿cuánto cuesta, cuánto puedo cobrar por una aplicación? Pues aquí va a ser mucho de depende. Depende qué haga y depende pues qué plataformas ocupes. Ahora, otra cosa que deben de considerar es bueno, qué servicios se requieren y cuánto va a costarle al cliente eso. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que ustedes desarrollan y otra cosa es lo que el usuario paga de servicios. Es decir, ustedes pueden desarrollar y plantear el uso de Firebase y como base de datos, tal vez nada más de la parte de autenticación. Pues si es de la parte de autenticación, yo puedo ocupar su modelo gratuito. Oye, pero ¿qué crees? Necesitamos el uso ya de una infraestructura más pesada porque vamos a tener base de datos, vamos a tener el backend y vamos a tener varios servicios. Bueno,
pues entonces podemos ocupar una AWS, pero la renta de la AWS es dependiendo cuál fue el uso, qué tanta demanda tuvo el servicio o el sitio. Puede tener puntas en donde tiene solicitudes a morir y puede haber días en los que no hay absolutamente nada. Entonces, ahí es evaluarle y platicarle al cliente que su aplicación va a demandar tal o cual servicio. Aquí sí es mucho de leerle, de investigar y de preguntar. Voy a tener este tipo de aplicación. ¿Cuáles serían los mejores servicios? ¿Cuáles servicios ustedes han ocupado? Y les puedo asegurar que en las comunidades les van a resolver las dudas de, pues mira, yo ocupé este tipo de servicio, me costó tanto al mes y me solucionó la vida sin ningún problema. Luego es el tiempo de desarrollo que tarden. Aquí sí es mucho de lo que ustedes tengan disponible para trabajar, porque al fin y al cabo ustedes pueden trabajar todo un fin de semana sin dormir y entregar un sitio, o pueden hacerlo en partes. Aquí sí es, pues mira, yo tengo disponible porque trabajo y ustedes lo están agarrando como un hobby, pues mira, o como un segundo ingreso, pues mira, yo tengo para trabajar 3 horas a la semana. Bueno, pues entonces hay que ver más o menos cuánto tiempo te vas a tardar en entregarlo. ¿Por qué? Porque tú consideras que vas a trabajar 3 horas a la semana. Posiblemente trabajes más porque tengas pues un poquito más de rato, pero tú consideraste 3. Y aparte hay que considerar las pruebas que hagas, porque no nada más es desarrollarlo y ya. Lo tienes que probarlo, tienes que testearlo. Hay diferentes maneras de testearlo, pero pues una de las sencillas es pues subirlo y empezarlo a, pues, oye, pues a testear tú y si le lanzo un dato mal, y si me conecto con una conexión medio fea, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que el usuario final tenga la certeza de que su software funcione. Y al final, pues es como tal la tecnología o el framework que decidan elegir. Aquí es más de lo que ustedes consideren en el que se sientan capaces, en lo cual se sientan cómodos de desarrollar. Y poco a poco irlo desarrollando. Aquí sí es más la elección que ustedes hagan, y dependiendo la tecnología, pues va a aumentar o va a reducir el costo, lo va a mantener pues en el punto. Ahora, para que ustedes vayan experimentando, ustedes vayan generando sus propios proyectos, tomen una idea que ustedes vean que está muy manual y automatícenla. No sé, por ejemplo, una de las más sencillas es el famoso to-do list o una lista de cosas por hacer. Es de los ejemplos más sencillos para realizar y en los que ustedes pueden ir practicando librerías, frameworks y como tal un stack básico de HTML, CSS y JavaScript. Plataformas donde pueden ir aprendiendo, aparte de las que les dije, hay plataformas como Frontend Mentor, si quieren irse más a la parte de Frontend, en donde les ofrecen retos, a muchos son gratuitos, algunos son de paga, en los cuales les ofrecen un pequeño mock-up, la vista en general de cómo debe de quedar, y como tal ustedes desarrollan. Y poco a poco van a ir practicando, van a ir generando portafolio, y cuando ustedes vayan obteniendo pues proyectos nuevos donde sí les puedan generar o puedan retribuirles dinero, pues van a tener una cierta cantidad de proyectos en los cuales pues yo he hecho esto, he practicado con tal, bla, 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 bla.